Hay que volver a los clásicos. Este es sin duda uno de los mejores consejos que nos puede dar don Pancracio Celdrán, que además lo corrobora con 3 de sus nuevos títulos que salen ahora al mercado editorial. Uno de ellos, ¿Quién fue quién en el mundo antiguo?, glosa las más destacadas biografías de esos protagonistas de la Grecia clásica que nos demostraron que sabían que estaban viviendo un momento crucial y que prefirieron equivocarse antes de dejar de obrar para darnos en gran medida la civilización, el mundo que hoy tenemos. Otro de los libros es este gran libro de las citas glosadas, en el que esas píldoras de sabiduría que han recorrido la humanidad a lo largo de los años están aquí todas ellas recogidas, como aquella frase de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. El tercer libro que nos presenta es ese diccionario de manías y supersticiones, porque nunca han pensado en por qué nos asustamos ante un gato negro, por qué no queremos pasar bajo una escalera. Pues todo ello tiene un origen bastante antiguo, porque viene desde la historia hasta nuestros días, y don Pancracio nos lo explica en este y en otros de sus libros. Don Pancracio, bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado, Miguel Pato. Creo que por tercera vez me entrevistas. Tienes la gentileza de acordarte de una criatura humilde. Bueno, y usted... En este caso, y estoy muy contento de estar en Periodista Digital, que por otra parte son mis desayunos informativos junto con otros medios internéticos. Me alegro, porque además usted nos trae también 3 libros, 3 novedades: el gran libro de las citas glosadas, el ¿Quién fue quién en el mundo clásico?, y Diccionario de manías y supersticiones, que estarán, ahora que viene esta época maravillosa de la Feria del Libro, estarán ahí en primera línea de lectura, ¿no? Que ya lo han estado en la Feria del Libro de Valladolid, donde hemos roto fuego, y estará en la Feria de Sevilla, donde estaré el día 18, 19, 20, 21, 22, y luego remataremos en la gran feria, en la feria por antonomasia, la Feria del Retiro, la Feria de Madrid, con sus 400 y pico casetas. Y allí presentaré estas 3 criaturas librescas mías, recién aparecidas, que echan a andar ahora, no sé con qué fortuna, que Dios se la depare buena, como decía mi abuela, a sus nietos, y al mismo tiempo pues meteré los otros 40 o 50 libros míos que ya atesora, por ¿no? ahí, por las librerías. Bueno, empezamos con los clásicos, ¿no? Porque en este ¿Quién fue quién? Del mundo clásico, dice que este periodo histórico, a diferencia de otros, y eso llama la atención, era diferente porque los habitantes de entonces eran conscientes de que de alguna forma estaban viviendo un momento crucial, ¿no? Eso es cierto. El griego, y realmente los griegos son la base y el antecedente más remoto de nuestra cultura, eran conscientes de que habían descubierto al hombre, habían descubierto la belleza, y habían descubierto también la justicia. 3 cosas importantes. El hombre asiático, el hombre oriental, no tenía idea de su valía, no tenía idea de su identidad y enjundia. La mayoría eran siervos y como tales tenían su espíritu de vasallos. Sin embargo, el hombre griego se sabía libre, se sabía ciudadano, se sabía miembro de una comunidad que podía decidir el destino común. Y eso era muy importante. Claro, y se dio por primera vez en la historia. Prácticamente podríamos decir que sí. Por otra parte, hay que considerar que los hombres occidentales somos muy elitistas en nuestro pensamiento y creemos que lo hemos descubierto todo y que somos el ombligo del mundo. No sabemos lo de las civilizaciones orientales, China, la India, que fueron verdaderamente también cuna de sabiduría y cuna de gran prestigio intelectual en su tiempo. Pero lo que sí es cierto es que usted dice que estos hombres pensaban que era más valioso equivocarse que dejar de obrar. Exactamente. La cultura clásica es una cultura dinámica, es una cultura en movimiento, no se para. Si uno observa
tanto el ámbito político como el ámbito filosófico, el ámbito literario, el ámbito militar. Se da cuenta de que es una máquina que está siempre engrasada, siempre adelante, y que en esa dinámica, en esa polémica entre unos hombres y otros, siempre saltan las chispas del ingenio del que se aprovechan los herederos de esos altercados intelectuales. Conocemos a veces la vida de estos hombres tanto de manera estereotipada, porque Sócrates, por ejemplo, era una criatura intelectualmente muy solvente y, sin embargo, familiarmente era un desastre. No conocemos bien, y yo lo doy a conocer ahora en este libro de ¿Quién fue quién en el mundo clásico? ¿Quién fue quién en el sentido literal del término? ¿Quién fue esta criatura realmente? Aparte de las grandes enseñanzas que de él nos llegaron de Sócrates a través de su discípulo Platón y de su nieto intelectual Aristóteles, amén de eso, y de otras particularidades suyas, con su mujer que le quería, Jantipa, se llevó mal. Fue un padre desastroso. No aportó nunca a la casa, se emborrachaba con frecuencia, le tocaba las piernas Alcibiades por debajo de la mesa. Y este tipo de cosas también conviene saberlas. Claro. Y habla de que el gran hombre también tiene sus flaquezas y sus debilidades, y hay que conocerle en su integridad. De modo y manera que si una anécdota nos muestra al hombre alejado del aparato, de la pompa y de la solemnidad, humanizarlos, ¿no? Exactamente, con que la historia les presenta, la frase nos presenta el interior de su alma. ¿Quién fue quién en el mundo clásico? Es un libro que se aviene bien como compañero de lectura del gran libro de las citas glosadas. Entre los 65 personajes que circulan en este primer libro del que estamos hablando, destaca, por ejemplo, Alejandro Magno, del que todos conocemos que conquistó prácticamente la totalidad del mundo conocido, pero que desconocíamos que, teniendo casi el mundo en sus manos, su máximo tesoro era una copia de la Ilíada. Exactamente. Cuando, después de entrar en el tesoro de Darío, uno de sus soldados le presentó una preciosa caja de palo santo que tenía Darío, preguntó a sus compañeros: ¿qué meteríais en esta caja tan preciosa, tan hermosa? Uno dijo: yo las joyas más valiosas de mi tesoro personal. El otro dijo: yo guardaría aquí los documentos más importantes. Y dijo Alejandro: yo guardaría aquí la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero, Alejandro la conocía, la sabía de memoria, que era la forma de estudiar en la época clásica, ¿verdad? La gente se sabía las cosas de memoria. Todavía los judíos aprenden, los judíos muy religiosos, en sus yeshivot, en sus escuelas bíblicas, el Pentateuco, los 5 libros de la Torá, como ellos dicen, se lo aprenden de memoria, lo saben de memoria. También las escuelas coránicas, las madrasas musulmanas, todavía se aprenden el Corán de memoria, las 60 y tantas mil palabras que hay en el libro del Corán. Las criaturas desde pequeñitos lo van aprendiendo. Esta transmisión del conocimiento, de la herencia del pasado, es muy importante y se nota en los hombres verdaderamente cultos, porque si necesitamos una base cultural estimable, la tenemos en Grecia. Zubiri decía: no es que los griegos hayan vivido hace 2400 años, no, es que nosotros somos griegos. Claro, todos somos griegos, dice alguien, ¿no? Sí, porque es así, porque la base y el fundamento de nuestra cultura, amén de nuestra herencia judeocristiana, también son los grandes clásicos de los que se da cuenta en este libro, porque hay 130 y tantas criaturas sabias cuya peripecia vital y cuyo pensamiento está reflejado en este libro. Y hablando de estos sabios pensadores y artistas, está Homero, al que dice usted que es el hito más importante de la literatura occidental, pero sin embargo alrededor de esta figura
está el misterio. Y usted en el libro, bueno, intenta despejar algunas dudas sobre el autor. Dice que a priori no es posible que el mismo autor sea el de la Ilíada y el de la Odisea, ¿no? Por ejemplo. Hay un gran universo crítico en torno a la figura del padre de la poesía occidental, el gran bardo, el gran vate, el gran contador de historias que fue Homero. Realmente también con Shakespeare ha habido problemas, ¿verdad? Dicen que Bacon fue el autor de las obras de Shakespeare, que Shakespeare nunca existió. Los grandes hombres constelan en torno a sí, arraciman en torno a su figura grandes polémicas. ¿Por qué? Porque la enjundia, la importancia, el carácter universal de su obra así parece que lo exige. Homero existió. Homero era ciego. Homero no escribía. Homero todo lo arreglaba en su mente. Tenía una mente poderosísima en la que iba componiendo las hazañas del mundo que en su tiempo ya era antiguo. La guerra de Troya, que ya hacía 300 o 400 años que había tenido lugar, pero que fue tan grande el impacto que causaron las peripecias vitales de sus protagonistas que aquello perduró para la gloria y grandeza del mundo griego. Los griegos siempre atesoraron en su corazón las grandezas de sus héroes. Para ellos los héroes homéricos eran parte de su historia, y realmente es historia, como demostró Schliemann, aquel loco alemán, arqueólogo, que dedicó toda su fortuna a una empresa quimérica, una empresa quimérica como era la de dar con Troya. ¿Dónde está Troya? ¿Dónde está Ilion? Se empeñó y la encontró, demostrando que todo lo que Homero había contado tenía un fundamento histórico en la antigüedad. De modo y manera sacamos a colación esta anécdota de que realmente todo lo que nos cuenta Homero sucedió, pero sucedió visto por la mente grandiosa de un poeta que a veces sobre un barbecho hace crecer flores exuberantes y ramas exuberantes, pero la base, el embrión de toda leyenda es siempre cierta. Lo mismo con Ulises. El otro día daba yo una conferencia en Logroño sobre la historia del vino a los vinateros y a los bodegueros de aquella ciudad riojana, y nos dábamos cuenta de qué importante había denominación de origen de los vinos hace ya más de 2.500 años, más de 2.600 años. Ulises, el griego, fértil en recursos, cómo se las apaña para salir de la cueva donde Polifemo, el monstruo monoftalmo, el de un solo ojo, le tiene prisionero a él y a sus amigos. Lo emborracha con el vino de Merón. Que ya era denominación de origen. Exactamente, denominación de origen. Un vino que le habían regalado a él en la isla de Calipso. Sí. 2 odres de un vino poderoso. Se emborrachó aquel gigante. Le sacaron el único ojo que tenían y bajo los vientres de los grandes borregos que allí tenía, salieron indemnes y salvos. Es decir, el vino a lo largo de la historia ha tenido tal predicamento que también conviene que los que recalan en estas parcelas de la cultura humana sean conscientes de esa naturaleza. Cuando los judíos, cuando Moisés dice a su lugarteniente que envíe exploradores a Canaán, que es la tierra prometida, ¿cómo vuelven de aquel viaje exploratorio? Con unos racimos de uvas enormes, antonomasia de la grandeza, belleza y opulencia de un lugar. De estas cosas pequeñas a veces son ventanas grandes por las que nos asomamos al mundo maravilloso del pasado. En este libro de quién fue quién en el mundo clásico, lo que realmente hago es, más que explicarlo todo, apuntarlo todo, de modo y manera que la criatura que se acerque al libro sea por su propio esfuerzo intelectual y voluntarioso capaz de descubrir la belleza y grandeza de aquel mundo. En este libro tenemos al que tal vez fuera el Leonardo da Vinci de la antigüedad, que es Arquímedes. Que tiene aquella frase de dadme un punto de apoyo que moveré el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, Arquímedes es mucho más que Leonardo da Vinci.
porque Leonardo da Vinci, siendo un genio renacentista, se nutre de conocimientos anteriores. Sin embargo, Arquímedes parte de cero. Ese es uno de los puntos importantes. Existía la filosofía con anterioridad a los sofistas, a Parménides, a Heráclito, a todas aquellas criaturas sapientísimas, a Pitágoras, que yo en este libro más o menos doy a conocer. No. Existía un pensamiento teocrático, todo giraba en torno a la magia, a la curiosidad pervertida, nunca explicada, de los magos egipcios, aquellas escuelas de Karnak. Pitágoras, que era un hombre de familia rica, vendió toda su fortuna solamente para ir a estudiar a los Estados Unidos de aquel tiempo suyo, que era Egipto. Allí se fue, allí aprendió matemáticas, allí aprendió a filosofar, allí lo aprendió todo, pero claro, dándole la visión y el giro griego, poniendo al hombre en primera persona. El individuo, ¿no? Poniendo al hombre como ciudadano, como individuo pensante, y no como miembro de un rebaño, y no como un número, que es a lo que parece que algunos políticos quieren regresar. Hoy quieren hacer ver que lo importante es la ciudadanía y no el ciudadano. Bueno, esas reflexiones políticas conviene que se las hagan los políticos ahora y que se acerquen a este libro y vean la figura de Aristóteles, su pensamiento en su libro de la política y aquellas frases hermosas que apunto también en mi otro libro, el gran libro de las citas glosadas, donde se dice: la guerra es el arte de destruir a los hombres y la política el de engañarlos. Es decir, que entre unos y otros tenemos la casa sin barrer. Apañado está el individuo. No lo hubiera dicho nunca un griego. Nunca hubiera dicho eso. Porque el griego veía al hombre como centro del universo. Claro. Tanto era así que parecía imposible que el hombre pudiera ser sometido a la indignidad de no tener autonomía personal en la vida. Bueno, oiga, y para terminar nos gustaría que nos hablara de ese tercer libro del que hablábamos, que es ese Diccionario de manías y supersticiones. Ese diccionario, publicado por la editorial Viceversa de Barcelona, verdaderamente es un libro, amén de curioso, importante. Es curioso porque todos queremos saber por qué el gato negro trae malfario, o por qué pasar por debajo de una escalera es peligroso, o por qué hay que tocar madera cuando se ve un entierro, o hay que escupir cuando asoma un sapo. Todas estas cosas no se nos ocurren, no son realmente arbitrarias por nuestra parte. Todo lo que el hombre cree, hace o piensa tiene un precedente en el pasado, en un pasado remotísimo, porque realmente los griegos tenían un juego que de los niños, ¿verdad?, entre los muchos juegos griegos, de los muchachos de hace 2500 años, estaba el de tocar madera. Hacían peleas, trifulcas, se proponían metas festivas y se salvaba aquel que llegaba antes a tocar madera, a tocar un árbol, ¿verdad? El árbol ha sido siempre sagrado en la antigüedad, debería volver a serlo, porque es tan hermoso, es un monumento tan hermoso el árbol, contemplar un árbol. Pues el tocar madera viene de esa antigüedad, no viene del lignum crucis, no viene de ahí, como algunos, después de haber cristianizado la tradición, han querido hacer ver. De modo y manera, Miguel, te digo esto, porque absolutamente todo lo que creemos supersticiosamente o con fundamento, las manías incluidas, tienen un precedente en la antigüedad. Estamos ahora llenos de vanidad y de pretensiones, los hombres del siglo XXI, creyendo que nosotros hemos dicho cosas nuevas, hemos inventado cosas nuevas y hemos creado sistemas nuevos. Si se rasca un poquito en la piel de nuestra cultura, enseguida sale la madera antigua, que es la madera grecolatina, la madera del mundo antiguo. Y con un pensamiento que yo solía, en mis tiempos de profesor de historia comparada en muchas universidades del mundo, decir: hay 4 generaciones por siglo. 1000 años son 40 generaciones. 2000 años son 80 generaciones. Hace 100 generaciones
solo. 100 veces que una madre parió a una hija y una hija parió a su hija, y así hasta 100 veces, andaba Sócrates por las calles de Atenas y estaba el mundo griego en efervescencia por el ágora ateniense, y viajaban los sabios de Grecia a Egipto, y estaba a punto de nacer el gran Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia, el rey más astuto que ha habido en la antigüedad, y de Olimpia, aquella reina que estaba imbuida de su gracia, de su poderío y de la grandeza de su estirpe, que venía de reyes y casi enraizaba nada menos con el Dios Padre de los dioses, con Júpiter. Con este pensamiento os dejo. 100 generaciones no son tiempo suficiente para que cambie nada. El hombre sigue inédito, sigue igual. Quiere lo mismo, hace las mismas trastadas, tiene los mismos niveles de imbecilidad a veces, y se revuelve en contra de aquel que ose llevarle la contraria. Mis libros tienen una curiosidad, Miguel, y con esto, abusando de tu confianza, acabo, que pongo de relieve al hombre. Todos mis libros tienen como protagonista al hombre. Eso es lo importante. Hay que poner al hombre frente al hombre para que se dé cuenta de quién es. No hay mejor espejo. Don Pancracio, muchas gracias. Un placer siempre hablar con usted. Muchas gracias, Miguel, por su generosidad conmigo.